A ver, el tema que vamos a tratar el día de hoy es acerca de los pesos equivalentes de los compuestos. Por ejemplo, cuando hablamos de un peso equivalente de un compuesto, puede ser, por ejemplo, un compuesto ácido o un compuesto básico, o sea, de un hidróxido, ¿no? Cuando hablamos de un compuesto básico, estamos hablando de un hidróxido. En este caso, vamos a ver primero el peso equivalente de un ácido, pero para eso tenemos que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? ¿Cuál es la fórmula de un ácido? Bueno, todos los ácidos tienen la siguiente fórmula. Primero, los ácidos se caracterizan porque siempre inician con el hidrógeno, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos el hidrógeno y vamos a formar el siguiente ácido, el hidrógeno con el cloro. Este hidrógeno con el cloro va a formar el ácido clorhídrico. Otro ácido sería, por ejemplo, el muy conocido H2SO4, ¿no? Que es el ácido sulfúrico, ¿no? Donde acá me indica que hay 2 hidrógenos, un azufre y 4 oxígenos. Acá arriba hay un hidrógeno y un cloro. Por ejemplo, tenemos otro ácido, sería el H3PO4, que es el ácido fosfórico, ¿ya? Que se caracteriza porque tiene 3 hidrógenos, un fósforo y 4 oxígenos. Otros ejemplos más tenemos por aquí el HNO3, que es el ácido nítrico, que tiene un hidrógeno, un nitrógeno y 3 oxígenos. Así como también tenemos el H2CO3, ¿no? El ácido carbónico, ¿no? Que está formado por 2 hidrógenos, un carbono y 3 oxígenos. Bueno, en sí vamos a ver en qué consta el peso equivalente de un ácido. En este caso vamos a ver la fórmula del peso equivalente del ácido. Entonces sería así: el peso equivalente del ácido es igual al peso molecular, ¿no? Que es una M con una barra arriba, entre el número de hidrógenos que tiene el elemento. Entonces, esta sería la fórmula general para hallar el peso equivalente de un ácido, ¿no? El peso equivalente de un ácido es igual al peso molecular entre el número de hidrógenos. Por ejemplo, aquí, si quisiéramos hallar en el caso del ácido clorhídrico, el número de hidrógenos es 1, por lo tanto acá abajo sería la unidad. En el caso del ácido sulfúrico, el número de hidrógenos es 2, por lo tanto acá el número de hidrógenos será 2, ¿no? Primero hallamos el peso molecular y luego lo dividimos entre 2. En el caso del ácido fosfórico, hallamos el peso molecular y luego vamos a dividir entre la cantidad de hidrógenos, que en este caso es de 3, por lo tanto aquí sería entre 3. A ver, veamos algunos ejemplos. En el primer ejercicio me dice hallar el peso equivalente del H2SO4, ¿no? En este caso me dicen que está formada por 2 hidrógenos, un azufre y 4 oxígenos. Entonces, teniendo en cuenta la fórmula general del peso equivalente, que es igual al peso molecular dividido entre el número de hidrógenos, en este caso tiene 2 hidrógenos, pero ¿qué nos falta aquí? Nos falta hallar el peso molecular, pero para eso nos dan la fórmula, ¿no? El peso molecular del H2SO4 es el siguiente. Sabemos que el hidrógeno, su peso atómico es 1, multiplicado por la cantidad de hidrógenos, que es 2, más el azufre, su peso atómico es 32, por la cantidad de azufres que cae 1, un azufre. Bueno, lo escribo para que se den cuenta nada más. Podría hacerlo directamente. Y el oxígeno sería 16 por 4, ¿no? Su peso atómico es 16 y lo multiplicamos por la cantidad de oxígenos, que es 4. Entonces acá tenemos 32, 64, 96 más 2, 98. Entonces acá sería 98. Entonces,
Como yo quiero hallar el peso equivalente, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente: reemplazar peso equivalente es igual, en este caso, es igual al peso molecular, que me ha salido 98, dividido entre la cantidad de hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos tiene? Entre 2. Por lo tanto, aquí su peso equivalente será igual a 49. A ver, en el ejercicio número 2, o en la letra B, dice, hay el peso equivalente del ácido fosfórico. Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer es hallar el peso molecular del ácido fosfórico, H3PO4. Sabemos que el hidrógeno, su peso, en este caso su número de masa es 1 multiplicado por 3, más el fósforo es 31, su número de masa, pero ¿cuántos fósforos hay? Uno solo, por 1, más el oxígeno 16 por 4, ¿ya? Al final te va a salir, a ver, 64, o 62, 64 más 31, 95 más 3, 98. Entonces acá te va a salir igual a 98. Y entonces, aplicando la fórmula general del peso equivalente de los ácidos, sería igual al peso molecular que va arriba, en este caso es 98, y lo vamos a dividir entre la cantidad de hidrógenos, que viene a ser 3. Ahora, 98 entre 3 te va a salir 32,666. Bueno, vamos a colocar 32,6. Solamente vamos a trabajar con un decimal, ¿ya? Entonces aquí, esto sería el resultado, el peso equivalente de este compuesto. A ver, pasamos en el caso de, me piden hallar el peso equivalente del ácido clorhídrico, ¿ya? No, este es el HClO2, ¿no? Ácido hipocloroso. Ya, entonces aquí tenemos hidrógeno, cloro y oxígeno. Entonces tenemos que hallar su peso molecular de este ácido. Sabemos que el hidrógeno, su peso es 1. ¿Y cuántos hay? 1 también. El cloro es 35,5. ¿Cuántos cloros hay? 1 solo. Y un oxígeno sería más 16 por 1. Entonces, prácticamente vamos a sumar, porque todo número multiplicado por la unidad sigue siendo el mismo número. Entonces aquí el peso molecular nos va a salir 52,5. Bueno, aplicando la fórmula general del peso equivalente, esto será igual al peso molecular que acabamos de hallar, que es 52,5, dividido entre el número de hidrógenos. Bueno, en este caso el número de hidrógenos es igual a 1, por lo tanto, aquí me va a salir lo mismo, ¿no? 52,5. Y este es el peso equivalente de este ácido. En el caso del peso equivalente de un hidróxido, la fórmula general es peso equivalente es igual al peso molecular dividido entre el número de OHs, ¿no? o número de oxidrilos, ¿no? Por ejemplo, ejemplo de los hidróxidos. ¿Cómo yo reconozco un hidróxido? ¿Por qué? Porque siempre va a haber un OH al final, por ejemplo, en el caso del hidróxido de calcio. O también aquí tenemos el hidróxido de sodio, ¿no? Otro caso, por ejemplo, tenemos en el caso del fierro. Hay dos tipos de hidróxido en el caso del fierro. Este que termina en 2 es el hidróxido ferroso, y este que termina en número 3, hidróxido férrico. A ver, otro caso de hidróxido sería, por ejemplo, el de acá, ¿no? El hidróxido permangánico, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer aquí es lo siguiente: tener en cuenta la cantidad de hidróxidos que tiene. Por ejemplo, en el primer caso, el hidróxido de calcio, ¿cuántos hidróxidos tiene? 2. Entonces acá el número de hidróxidos será 2 en vez. En el segundo caso, hidróxido de sodio, hay uno solo. Por lo tanto, acá será 1. Y en el tercer caso sería 2
¿no? Hidróxido ferroso lo dividimos el peso molecular entre 2, y si fuera en el hidróxido férrico lo vamos a dividir entre 3, y en el pervanádico entre en este caso entre 5, ¿no? A ver, veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí me piden hallar el peso equivalente del hidróxido ferroso. Ya, entonces para eso me dan la fórmula, ¿no? Tenemos que hallar primero el peso molecular del hidróxido ferroso. El peso, en este caso el peso atómico del hierro o fierro es de 56. ¿Cuántos fierros hay? Hay uno solo, por lo tanto será 56 multiplicado por 1 más el oxígeno, su peso es 16, pero multiplicado por ¿cuánto? Por 2, más el hidrógeno, su peso atómico es 1 multiplicado por 2. Entonces aquí, bueno, tenemos 56 más 32 más 1. Bueno, en este caso nos va a salir 90, ¿ya? Nos sale 90 y entonces aplicamos la fórmula del peso equivalente, es igual al peso molecular dividido entre el número de OH. Bueno, acá también puedo reemplazar. Acabamos de hallar el peso molecular que vale 90. ¿Y cuántos OH tenemos? Tenemos 2 OH o 2 hidroxilos, ¿no? Sería 2. Entonces al final tenemos que el peso equivalente es igual a ¿cuánto? 90 entre 2, 45. Y esta sería la respuesta en cuanto al peso equivalente del hidróxido ferroso. A ver, en el siguiente ejemplo, en el siguiente ejercicio me dicen también hallar el peso equivalente del hidróxido de magnesio. Bueno, entonces me están dando la fórmula para hallar su peso molecular, ¿no? Entonces acá tenemos el hidróxido de magnesio. El peso atómico del magnesio es, en este caso, vale 24. Ya sabemos cuántos magnesios tenemos acá, uno solo, 24 por 1, más el oxígeno es 16 por ¿cuánto? Por 2, más el hidrógeno es 1 por 2. Multiplicamos todo esto, tenemos 24 más 2 por 16, 32, más 2. ¿Cuánto nos sale? A ver, nos va a salir en este caso unos 58. Entonces aquí el peso equivalente es igual al peso molecular, que en este caso vale 58, y lo dividimos entre el número de OH, que sería 2, ¿no? Entonces aquí, ¿cuánto nos va a salir? 29. Y por último, tenemos el último ejercicio. Me dicen hallar el peso equivalente del hidróxido de aluminio. Entonces, vamos a hallar primero su peso molecular del hidróxido de aluminio. Entonces, el aluminio, bueno, su peso atómico es 27. Pero ¿cuántos aluminios tengo? Se entiende que acá hay 1, ¿no? La unidad, o sea, por 1 más el oxígeno es 16, pero ¿cuántos oxígenos tengo? 3, me dice que hay 3 por 3, más el hidrógeno es 1 por 3. Entonces tenemos 27 más, dice por 3 sería 48. A ver, algo fácil. 27 más 3, 30. 30 más 48, 78, ¿no? Entonces aquí sería 78. Entonces ahora sí hallamos el peso equivalente del hidróxido de aluminio. Sería el peso molecular, que vale 78, dividido entre el número de OH. En este caso, ¿cuántos OH tiene? 3. Entre 3. Dividido entre 3 me va a salir aquí 26. Entonces esta sería la respuesta
del peso equivalente del hidróxido de aluminio.